Según un estudio de la Universidad de Virginia, le presentaron científicos a adultos imágenes en las que había flores dentro de esa imagen y había serpientes. Y primero que nada, los adultos detectaron las serpientes. El hecho es que cuando se repite el ejercicio en niños, ellos también detectan primero las serpientes. Por lo tanto, los científicos llegan a la conclusión de que hay miedos, hay alertas y hay amenazas que se fueron transmitiendo de generación en generación. Los miedos, por lo tanto, no son algo malo, porque nos advierten de amenazas externas. El tema es que cuando estos miedos son muy abundantes, son por muchas cosas y estamos en constante estado de alerta, estado de amenaza, nuestro cuerpo se estresa, nos produce ansiedad, ataques de pánico y hasta posibles casos de depresión. ¿Cómo poder hacer para que no pase esta emoción a algo mayor y poder amigarse y abrazarla? Lo vamos a ver el día de hoy en este podcast. Soy Virginia García Almada, VGA Oficial con doble F. Me podés ver en YouTube, te estoy viendo. Y si no, me escuchás en cualquiera de las plataformas para escuchar este podcast. Agradezco a la editorial Diario Río Negro por permitirme esta oportunidad de formar parte de su aniversario. Y te doy la bienvenida a este podcast 3x10, 3 herramientas en 10 minutos. Un podcast de desarrollo personal para que puedas liderar tu vida, tomar herramientas, entrenar a tu mente y poder llevarlo fácilmente a la acción. ¿Vamos? Desde chicos creo que siempre tenemos miedos. Tenemos miedos a las arañas, a la oscuridad, miedos que cuando empezamos a crecer vamos entendiendo, vamos abrazando y diciendo, yo ya no creo más en esto. Pero pasa algo con el miedo que nos empiezan a dar miedo cosas desconocidas, que son lógicas, porque no las conocemos, pero el miedo siempre es algo futuro. El miedo significa que no estamos anclados en el presente. Y cuando se produce el miedo, este miedo que, como te contaba al principio del podcast, no es de hay una amenaza, tengo miedo porque algo desconocido me puede llegar a pasar o algo que considero que me puede hacer daño. Nuestro cerebro, nuestra mente está preparada para salvarnos. Por eso manda a nuestras extremidades, a nuestros brazos, a nuestras piernas, la sangre. Manda, ¿sentimos miedo? La sangre va ahí para que puedas correr, puedas golpear, puedas, desenredarte, puedas todo a las manos y los pies. Por eso no solemos pensar cuando, por ejemplo, tenemos alguien se cae y tenemos que ir a avisarle rápido a alguien que venga a ayudar o un robo, lo que sea, lo que nos genere miedo. Primero atinamos a correr, no a pensar qué es lo que realmente tenemos que hacer, porque la sangre no está ahí. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir y eso lo tenemos que entender porque es así, porque es nuestro cerebro. El cerebro no ha evolucionado tanto a lo largo del tiempo y tiene estas características que la tenían también un montón de gente de años y las tenemos nosotros también. El cerebro nos cuida, nos protege, él quiere mantenerse vivo, por eso nos envía la sangre ahí. Y se liberan las hormonas de adrenalina, las endorfinas, porque son hormonas de felicidad. Vos dirás, ¿qué carajo tiene que ver con esto? Que a mí no me genera felicidad los miedos. También se hizo un estudio que la gente busca tener miedo, por ejemplo, en las películas de terror. Uno ve las películas de terror a los que les gusta o a los que no, pero entendemos que es ficción, que está un poco exagerado, que empatizamos con la persona porque tal vez alguna vez nos pasó esto de, escuchar algún ruido en la puerta y que terminó no siendo nada. O empatizamos con los espíritus, los que creen. Todo esto
genera esta hormona de felicidad, por eso hay gente que busca el miedo, pero desde ese lado de la ficción, por ejemplo. El tema es que también libera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y cuando nosotros tenemos estas circunstancias de amenaza que libera esta hormona, es hipernecesaria para tomar acción rápida. El tema es cuando esta emoción, el miedo, pasa a ser siempre, repetidas veces, muchas cosas nos dan miedo, empezamos a llenarnos de cortisol. Es decir, se produce una intoxicación de cortisol. Esto lo explica bien la psicóloga Marian Rojas, que la pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas también, psiquiatra, porque es interesante saber que todo lo que hace nuestro cerebro químicamente en el momento que se produce el miedo. Por lo tanto, tenemos que hacer una desintoxicación de cortisol. Tenemos que analizar nuestros miedos. Tenemos que ver a qué le estoy teniendo miedo. ¿Cuáles de esos miedos son razonables en el sentido de que son positivos? Es decir, yo no voy a ir a meterme a un incendio o voy a ir a, traerme 20 serpientes para vivir en mi casa porque eso me puede generar miedo, las piso y me pican y me muero o lo que sea. Ese es un miedo positivo, un miedo real, un miedo que está bien que lo tengamos porque nuestro cuerpo y nuestra mente y todo se tiene que salvar. El tema es cuando le tenemos miedo a intentarlo, le tenemos miedo a la opinión ajena, le tenemos miedo a vivir cierta circunstancia, le tenemos miedo a vivir un final, le tenemos miedo a emprender, le tenemos miedo a hablar con nuestros padres, a hablar con un amigo, le tenemos miedo a entablar una conversación con alguien que no conocemos. Cuando estos miedos a estar solo y tantos otros, cuando esos miedos frecuentan y esta emoción todo el tiempo está disparándose y se convierte en un estado de ánimo, que lo vamos a hablar en el próximo episodio, emoción versus estado de ánimo. Cuando pasa esto, es importante que primero tomemos conciencia y vamos con las herramientas, así no me voy tan lejos, y se pueden llevar herramientas para hacer esta desintoxicación del cortisol cuando se produce el miedo. Herramienta número 1. Una clave es poder distinguir a qué le tenemos miedo. Y para eso tenemos que escribir. Mira, yo te cuento que lancé hace poco unos cuadernos en donde yo escribo mucho los miedos que tengo, los miedos que te surgen en el día, el miedo a perder plata, miedo a pelearme con alguien, lo escribo. Primero que nada es detectarlo y entender que es una emoción. Es una emoción que dura 90 segundos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y que debemos ver de qué creencias vienen. Para eso seguí escuchando todos los podcasts que estamos haciendo y aceptarlo, no pelearnos. Herramienta número 2. Vamos a hacer silencio. Silencio para que nuestra mente se acalle. Silencio y empezamos a respirar. A respirar conscientemente para llevar oxígeno al cerebro. No te voy a decir números para que respires. Simplemente te digo, respira. ¿Esto me está pasando? Bien, respiro. Es una emoción, la entiendo lo que está pasando, le doy lugar. Herramienta número 3. Es importante esto de que le des lugar porque no puedes estar todo el tiempo peleándote con tu cuerpo, con tu mente, batallando. No viniste a batallar, no viniste a guerras, no. Viniste a vivir una vida linda. Y que eso trae emociones buenas y malas si querés categorizarlas y clasificarlas. Pero dale lugar a esa emoción. Y ahora te voy a dejar para que hagas un tapping. Anda acá a mi canal de YouTube que te voy a dejar un tapping para que puedas hacer. Porque el tapping es una herramienta que por medio de palabras vos vas a poder eliminar la creencia que viene debajo de esa frase que vos tenés, de ese miedo, esa frase que se generó en una emoción
y en una acción que te impide hacer cosas. Bien, para eso primero hay que atacar a la base, a la raíz, para empezar a sacarlo de ahí y sanarlo. ¿Lleva tiempo? Sí. Pero vos sabés que si estás en este podcast es para crecer. Vos sabés que si estás en este podcast es porque querés tomar acción de tu vida. Te expliqué lo que era el miedo, te expliqué un poco con la psiquiatra Marian Rojas de qué trata, te conté estudios, te di 3 herramientas. Quiero que abraces a tu miedo. Quiero que te abraces a vos con tus miedos y que aún así vayas por la vida de tus sueños. Vamos a hacer otro capítulo más de miedos porque hay mucho por hablar y quiero verte ahí y que me cuentes si vas a hacer estas herramientas, si las vas a implementar en tu vida y las que se vienen para el próximo podcast, que voy a hablar de lo mismo. Nos vemos en el próximo. Gracias, te leo en comentarios. Que tengas un día maravilloso utilizando estas herramientas.